reino de la divina voluntad en medio a las criaturas. Libro de cielo. Llamada a las criaturas para que regresen al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Volumen 1. Le enseña el desapego del mundo exterior. Después, el divino maestro da principio, pone su mano para desapegar mi corazón de todas las criaturas y con voz interior me decía: yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Prométeme ser toda mía, y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes nada. No temas, yo haré todo. Dame tu voluntad, y eso me basta. Y esto sucedía más frecuentemente en la comunión. Entonces le prometía ser toda suya. Le pedía perdón porque hasta aquel momento no lo había sido. Le decía que verdaderamente lo quería amar y le rogaba que no me dejase nunca más sola sin él. Y la voz continuaba: no, vendré junto contigo a observar todas tus acciones, movimientos y deseos. Todo el día lo sentía sobre de mí. Me reprendía de todo, como por ejemplo, si me entretenía demasiado platicando con la familia de cosas indiferentes, no necesarias. La voz interna me decía: estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí. Te circundan el corazón de polvo, de modo que te hace sentir débil mi gracia, no más viva. Ah, imítame a mí cuando estaba en la casa de Nazaret. Mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Mi boca no decía otra cosa que discursos santos. Con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre. Trataba de asaetear los corazones y atraerlos a mi amor. Y primariamente a mi madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? Yo quedaba muda, toda confundida, trataba por cuanto más podía de estarme sola. Le confesaba mi debilidad, le pedía ayuda y gracia para poder hacer lo que él quería, porque por mí sola no sabía hacer otra cosa que mal. Si durante el día mi mente se ocupaba en pensar en personas a las cuales yo quería, enseguida me reprendía diciéndome: esto es lo bien que me quieres. ¿Quién te ha amado como yo? Mira, si tú no terminas con esto, yo te dejo. A veces me sentía dar tales y tantos reproches amargos que no hacía otra cosa que llorar. Especialmente una mañana, después de la comunión, me dio una luz tan clara sobre el gran amor que Él me daba y sobre la volubilidad e inconstancia de las criaturas, que mi corazón quedó tan convencido que de ahí en adelante
ya no ha sido capaz de amar a ninguna persona. Me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de Él. Esto es, con mirar a las criaturas como imagen de Dios, de modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces, mi corazón se unía más a Dios. Si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces, por este modo, sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios. Por cualquier falta que viera en ellas, jamás les perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas diciendo: hoy esto, mañana pueden odiarme, pensando en su inconstancia. En suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Purificación interior. Purificación del interior de su alma. Cuando el Divino Maestro me liberó del mundo externo, entonces puso mano a purificar el interior y con voz interna me decía: ahora hemos quedado solos, no hay ya quien nos disturbe. ¿No estás ahora más contenta que antes, que debías contentar a tantos y tantos? Mira, es más fácil contentar a uno solo. Debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo. Prométeme ser fiel, y yo verteré en ti tales y tantas gracias que tú misma quedarás maravilladas. Luego continuó diciéndome: sobre ti he hecho grandes designios, siempre y cuando tú me correspondas. Quiero hacer de ti una perfecta imagen mía, comenzando desde que nací hasta que morí. Yo mismo te enseñaré un poco cada vez el modo como lo harás. Y sucedía así. Cada mañana, después de la comunión, me decía lo que debía hacer en el día. Lo diré todo brevemente, porque después de tanto tiempo es imposible poder decirlo todo. No recuerdo bien, pero me parece que la primera cosa que me decía, que era necesaria para purificar el interior de mi corazón, era el aniquilamiento de mí misma, esto es, la humildad. Y continuaba diciéndome: mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario, en los corazones que apestan de soberbia, ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos, no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Por eso quiero que en este día hagas continuos actos de humildad. Quiero que tú estés como un niño
envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Así, tú te estarás junto a mí, como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada. En suma, esperando todo de mí. Entonces, buscaba hacer cuanto más podía para contentarlo. Me empequeñecía, me aniquilaba y a veces llegaba a tanto de sentir casi deshecho mi ser, de modo que no podía obrar, ni dar un paso, ni siquiera un respiro, si él no me sostenía. Además, me veía tan mala que tenía vergüenza de dejarme ver por las personas, sabiendo que soy la más fea, como en realidad lo soy aún. Así que por cuanto más podía, las rehuía y decía entre mí: oh, si supieran cómo soy mala, si pudieran ver las gracias que el Señor me está haciendo, porque yo no decía nada a nadie, y que yo soy siempre la misma. Oh, cómo me tendrían horror. Después, en la mañana, cuando iba de nuevo a comulgar, me parecía que al venir Jesús a mí, hacía fiesta por el contento que sentía al verme tan aniquilada. Me decía otras cosas sobre el aniquilamiento de mí misma, pero siempre de manera diferente a la anterior. Yo creo que no una, sino cientos de veces me ha hablado. Y si me hubiera hablado miles de veces, tendría siempre nuevos modos para hablar sobre la misma virtud. Oh, mi divino Maestro, cuán sabio eres, si al menos te hubiera correspondido. Recuerdo que una mañana, mientras me hablaba sobre la misma virtud, me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados y que si yo hubiera sido humilde, me habría tenido más cerca a él y no habría hecho tanto mal. Me hizo entender cómo era feo el pecado, la afrenta que este miserable gusano había hecho a Jesucristo, la ingratitud horrenda, la impiedad enorme, el daño que le había venido a mi alma. Quedé tan espantada que no sabía qué hacer para reparar. Hacía algunas mortificaciones, pedía otras al confesor, pero pocas me eran concedidas. Así que todas me parecían sombras y no hacía otra cosa que pensar en mis pecados, pero siempre más estrechada a él. Tenía tal temor de alejarme de él y de actuar peor que antes, que yo misma no sé explicarlo. No hacía otra cosa cuando me encontraba con él que decirle la pena que sentía por haberlo ofendido. Le pedía siempre perdón, le agradecía porque había sido tan bueno conmigo y le decía de corazón: mira, oh Señor, el tiempo que he perdido, mientras que habría podido amarte. Entonces no sabía decir otra cosa que el grave mal que había hecho. Finalmente, un día, reprendiéndome, me dijo: olvido de las culpas. No quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo,
porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Y yo le decía, no, Señor, eres tan bueno, pero sentía rompérseme el corazón de ternura. Y él, ¿y bien? ¿Querrás mantener delante estas cosas? Y yo, no, no, no quiero. Y él, pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente. De ahí en adelante no pensé más en eso. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo cómo debía hacer para reparar el tiempo pasado. Y él me decía, imitación de su vida, imitación de la vida de Jesús. Estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Señor, le decía, me falta todo, no tengo nada. Y bien, me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. No lo recuerdo en orden, pero como pueda lo diré. Y agregaba,